Nunca olvidaré el doloroso día en el que enterramos a mi abuelo al mediodía. Él fue mi padre y amigo durante mi confusa adolescencia. Recibí la triste noticia mientras estaba en la universidad. Mi mamá me llamó. Me sentí perturbado y no podía creer que mi abuelo ya no estuviera vivo, a pesar de tener esperanzas de su recuperación, ya que lo vi mejorar en los últimos días. Desde ese momento, sentí un escalofrío extraño, como si alguien o algo me siguiera. Incluso me pregunté si mi abuelo se estaba despidiendo de mí. El entierro fue un martes, lo recuerdo claramente. Durante el sermón del sacerdote, me abalancé sobre el ataúd llorando y sentí una mano en mi espalda. Pensé que era algún familiar tratando de consolarme, pero no había nadie cerca. Esto me sorprendió mucho y me acerqué rápidamente a mi mamá. Mis tíos, que habían visitado a mi abuelo días antes de su muerte, se quedaron con nosotros hasta la medianoche, a pesar de vivir en provincia. Me mantuve callado, pensando en la extraña presencia que había sentido y en la mano en mi espalda. Mi tío, con su mirada penetrante y voz ronca, me preguntó qué me pasaba. Vi algo en sus ojos que me asustó, aparté la mirada y respondí que estaba bien. Me sentí incómodo y me levanté. Mientras caminaba por el pasillo, vi la puerta de la habitación de mi mamá abierta. Escuché ruidos extraños y asomé la cabeza para ver qué sucedía. Vi a mi tía sosteniendo un libro y leyendo algo en un lenguaje que no comprendía, parecido al latín. Mi mamá tenía los brazos extendidos en forma de cruz. Intenté acercarme, pero mi tía me miró de una manera aterradora y salí rápidamente. Estaba confundido y no entendía lo que estaba pasando, ni por qué mis tíos tenían una mirada tan malévola. Esperé afuera de la habitación a que mi mamá saliera. Después de casi 2 horas, salieron las dos. Mi mamá me vio, pero no dijo nada y continuó caminando con mi tía. Llegaron a la sala, se despidieron y mi mamá apagó las luces de la casa. Me acerqué para preguntarle qué estaba pasando. Su voz era seca y me dijo que todo estaba bien y que me fuera a dormir. Aunque hablaba, no había expresión en su rostro. También noté sus ojeras marcadas y sus pómulos prominentes. Sentí que estaba distante y decidí irme a mi habitación. Estaba acostado en la cama cuando escuché claramente el crujir de pisadas en el piso de madera. Luego escuché la respiración de alguien detrás de mi puerta. Pregunté desconcertado, ¿mamá? No hubo respuesta y luego escuché las pisadas alejándose. Me levanté, abrí la puerta, pero no había nadie. Volví a la cama y me dormí. Después, al levantarme para ir al baño, percibí un olor desagradable que provenía de la habitación de mi mamá. Pensé que algo se estaba quemando, así que llamé a su puerta, pero no respondió. Preocupado por lo que estaba sucediendo, regresé a la cama. Con el paso de los días, mi mamá empeoró. Dejó de dormir, solo comía 2 veces al día y dejaba la mayor parte de la comida en el plato. Lo que más me asustó fueron sus ojos hinchados y su mirada perdida. Parecía estar mirando fijamente, pero no veía nada en particular. Finalmente, llamé a mi tía, exigiéndole que me explicara qué le había hecho a mi mamá. Aunque fui grosero y grité, ella respondió con delicadeza y dijo que vendría a vernos pronto. Llegó 4 días después, pero para entonces mi mamá ya no comía ni se bañaba, solo permanecía en la cama, mirando al techo y moviéndose ocasionalmente. Mi tía llegó con una sopa en un recipiente que, sinceramente, no me habría comido ni aunque fuera lo último en la tierra. La sopa parecía espesa y tenía un color morado. Estaba compuesta principalmente de verduras y tenía un olor desagradable. Mi tía me dijo que esa sopa haría sentir mejor a mi madre. Le pregunté qué había sucedido aquella noche, pero ella me ignoró y se fue de la habitación de mi mamá. Me sentí molesto y quise enfrentarla, pero me contuve pensando que tal vez la sopa era un remedio.
Decidí esperar a que le diera de comer a mi mamá para luego pedirle que se marchara y no regresara nunca más. Minutos después, mi mamá y mi tía aparecieron en la sala. Mi mamá lucía muy feliz, completamente recuperada. Me acerqué para abrazarla, pero noté la horrible mirada de mi tía clavada en mí. Instintivamente me alejé, sentí su miedo y ella sonrió maliciosamente antes de irse. No pude controlar el terror que sentía, nunca había experimentado algo similar. Comencé a sospechar que algo no estaba bien con mi tía y me pregunté qué tipo de poderes tenía para causar tanto miedo con su mirada. En México, se sabe que la brujería se practica mucho en las provincias. Recordé que las fechas en las que mi abuelo repentinamente empeoró coincidían con la visita de mis tíos. Pensé que mi tía tenía algo que ver con la muerte de mi abuelo. Quise contarle a mi mamá, pero ella estaba felizmente bailando en la sala, así que decidí no hacerlo para no entristecerla aún más. Traté de contarle lo sucedido con cuidado, pero en cuanto empecé, su mirada cambió de alegre y cálida a la mirada perdida de antes. En ese estado hipnotizado, mi mamá defendió a mi tía y me regañó severamente por acusar a un miembro de la familia. Una vez que terminé de hablar, volvió a la normalidad, con una mirada alegre y se ofreció a preparar la cena como si nada hubiera pasado. En ese momento supe que mi mamá estaba bajo el control de la brujería de mi tía. Esa noche tuve pesadillas perturbadoras en las que veía a mi tía en una habitación oscura, con arrugas en el rostro y los dientes manchados de sangre. La veía preparando una especie de té que se acercaba a darme, y cada vez que se acercaba, me despertaba sobresaltado. Esta pesadilla se repitió 3 veces seguidas. Una mañana, durante el desayuno, mi mamá me dijo que iba a vender la casa a mi tía, argumentando que mi tía iba a cuidarla bien cuando ella ya no estuviera. Inmediatamente le pregunté qué quería decir, si era lógico que necesitábamos la casa para vivir. Sentí que mi tía había implantado esa idea en su mente. Mi mamá respondió que la decisión ya estaba tomada. Lo que más me perturbó fue que insinuó su propia muerte. A partir de ese momento, intenté evitar que mi mamá tuviera contacto con mi tía, pero mis intentos fueron en vano. Después de algunos días, mi mamá me comunicó que se ausentaría durante unas semanas para ir a la provincia con mi tía. Le supliqué que no lo hiciera e incluso exageré al decirle que la necesitaba cerca, especialmente sin la presencia de mi abuelo. Sin embargo, mis súplicas no lograron detenerla. Con una mirada molesta, ella se marchó. Me di cuenta de que algo no iba bien, pues sabía que mi mamá estaba siendo manipulada mentalmente, ya que esa actitud no era propia de ella. Pasaron varias semanas antes de su regreso. Durante ese tiempo, aunque me preocupaba por mi mamá, sentí una sensación de liberación y recuperé la alegría propia de mi juventud. Para darle la bienvenida, compré unas hermosas rosas. Mientras esperaba en la puerta, escuché el motor de un automóvil apagarse, indicándome que había llegado. Sin embargo, me quedé completamente sorprendido al ver que mi mamá estaba siendo acomodada en una silla de ruedas. Su debilidad era evidente, había perdido al menos 10 kilos y le costó trabajo reconocerme. Inmediatamente pregunté a la persona que la había acompañado qué estaba sucediendo, pero solo obtuve como respuesta que le habían pagado por traerla y no sabía más detalles. Preocupado, llevé a mi mamá de inmediato a nuestro médico de cabecera, quien, al observar su estado, nos remitió al laboratorio para realizar una serie de pruebas. 2 días después, cuando obtuvimos los resultados, el doctor me comunicó que mi mamá había sido envenenada con hierbas y que, lamentablemente, ningún tratamiento podría prolongar su vida, sin importar lo que recetara. Días después, me informaron que debía desalojar la casa en 3 días. Me mostraron documentos legales que demostraban que ellos la habían comprado. En ese momento, entendí todo. Mi tía había matado a mi abuelo para quedarse con la casa, pero como mi mamá era la heredera,
también se había deshecho de ella. 2 días después, mi mamá murió. Su ausencia se siente de manera abrumadora. Me duele profundamente saber que su partida fue causada por la acción de sus propios hermanos. Es difícil de aceptar que aquellos quienes se supone debían ser su apoyo y protección hayan sido los responsables de su trágico destino. Cada día, su recuerdo y su amor llenan mi corazón, pero también persiste la amargura y la tristeza por la traición que sufrió de aquellos que compartían su sangre. Si te gustan estas historias, te invito a suscribirte a este canal, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas lo mejor de Relatos de Terror. Gracias por escucharnos y apoyar este proyecto. Relato escrito y adaptado por Claudia.